edición. Muy bien. Entonces, antes de mirar si hay preguntas en el buzón, quiero empezar a hacer un recorrido de lo que vimos en la clase del día de ayer, ¿sí? Nosotros últimamente hemos estado tocando el tema de ciclos, ¿no? Entonces, realizamos nosotros un juego utilizando el ciclo while. Recordemos que el ciclo while va a estar ejecutando una serie de instrucciones que están bajo su dominio siempre y cuando se cumpla con una condición. La condición está dada después de la palabra while. Si esa condición se cumple, si esa condición es verdadera, entonces se van a estar ejecutando las instrucciones que están bajo el dominio del while. Sabemos que están bajo el dominio porque tienen un margen de tabulado diferente. Decimos que también vamos a contar con 3 valores importantes en un ciclo. El valor de inicio, la variable inicia en algún valor, se le da inicialización a la variable. Una condición que va a ser la que nos va a definir cuándo termina el ciclo. Y una operación en la variable. Esta operación se va a dar dentro del ciclo, una vez que se hayan ejecutado todas las instrucciones, una operación que se le aplica a la variable que va a hacer que la variable vaya cambiando en la medida que se va ejecutando el ciclo, para que en algún momento nosotros tengamos una condición falsa aquí. Si tenemos una condición falsa en la finalización, pues simplemente termina el ciclo, ¿no? La idea es que en algún momento esta condición sea falsa para que el ciclo termine. Habíamos hecho nuestro juego de adivinar un número. Tomábamos entonces la importación de un conjunto de programas que lo llamamos módulo, o lo podemos llamar también paquete. Hacemos la importación de un paquete y ejecutamos por medio de ese paquete una instrucción, una función que nos permitía obtener un número aleatorio. Estos números realmente se les llama pseudo aleatorios, no son del todo aleatorios, se les dice pseudo aleatorios. Tenemos entonces un número, bueno, digamos que aleatorio mientras tanto. Tenemos un número aleatorio, un número de vidas, y le damos inicialización a la variable y preguntamos si el usuario está dispuesto a jugar. Es decir, si el número de vidas, el número que se le asignó al usuario es diferente al número que hay que adivinar, y si el número de vidas es mayor a 0. Se hacen esas 2 preguntas. Si la respuesta es verdadera, pues nos vamos a mantener jugando. Lo primero que hacemos es cobrarle al jugador su vida para que él empiece a jugar. Entonces le decimos al jugador ingrese número y le damos una respuesta dependiendo de si el número es más grande o más pequeño. Pero a su vez vamos a estar verificando si se cumple la condición de las vidas. Si se cumple la condición de las vidas, pues sí le vamos a dar la información al usuario. Si no se cumple la condición de las vidas, simplemente nos vamos a salir de esta declaración condicional y vamos a dar por terminado el ciclo. Y a lo último, pues final del ciclo, y mostramos el valor que había que adivinar. Ya pusimos a funcionar nuestro while desde un punto de vista más práctico en un juego, ¿sí? Y después de esto hablamos del ciclo for, otra manera de ejecutar instrucciones de manera repetida, otra forma de repetir instrucciones. La diferencia con el ciclo for es que el ciclo for se utiliza generalmente más para ciclos en los que se sabe cuál es el número de veces que se va a hacer esa repetición, ¿sí? Si nosotros nos dimos cuenta con el juego, el while se repetían las instrucciones en el while un determinado número de veces que realmente pues no iba a saber. Puede que el usuario adivine el número antes de que se le acaben las vidas, o puede que llegue primero a terminarse en las vidas, ¿no? Puede ocurrir cualquiera de esas situaciones. Aquí, en el while, perdón, voy a tener 2 variables que se van a estar modificando, bien sea porque el usuario ingresó el valor o bien sea porque se está realizando una ejecución y se está descontando el número de vidas de esa ejecución para tener un límite máximo de ejecuciones. Sea como sea, aquí la condición del while en todas las situaciones no va a ser la misma. Es decir, en todas las veces que ponga a jugar al usuario, no voy a tener el mismo número de veces ejecutando el while. Puede que hayan algunas veces coincidencias y se ejecuta el mismo número de veces, pero a ciencia cierta, de manera determinística, no podría decir siempre el jugador va a jugar 10 veces, o siempre este ciclo se va a ejecutar 10 veces, o siempre se va a ejecutar 9 veces. No tengo la certeza. Mientras que con el ciclo for podría decir que voy a ejecutar un ciclo en el que sí tengo la certeza de cuántas veces se va a demorar el ciclo. Y decíamos que para utilizar el ciclo for, lo primero que íbamos a hacer era utilizar un agrupamiento. Al agrupamiento también lo íbamos a llamar iterable. Iterable porque pues iba a estar saltando su valor i o su contador i de una posición a otra. Decíamos que si teníamos primero que todo nuestra lista o una lista, puede ser una lista, una tupla, un conjunto, si tenemos una lista de elementos, en este caso a, e, i, o y z, y utilizamos la función for, la manera de utilizarla es decirle que la variable i, en este caso puede ser y, puede ser x, la variable que usted desee. Para nuestro caso, como decimos que i va a ser un contador, nuestra variable i la declaramos de una vez ahí en esa misma línea for. Nuestra variable i va a estar pasando por cada uno de los elementos de vocales. Va a estar pasando por la A, por la E, por la I. Y cuando pasa por cada uno de esos elementos, el ciclo for dice que para cada una de esas pasadas ejecute la instrucción que está en el dominio del ciclo for.
Puede ser instrucción o pueden ser instrucciones, ¿no? Dependiendo de lo que tenga que hacer. Entonces el ciclo for va a ejecutar esas instrucciones, se ejecutan las instrucciones, al terminar de ejecutarse regresamos al ciclo for para ver ahora cuál es el siguiente valor de i. El siguiente valor de i ahora es la e, luego se ejecutan las instrucciones dentro del for y regresamos aquí al for para ver cuál es el siguiente valor de i. El siguiente valor de i es la letra i, se imprimen, termina el ciclo, volvemos al for para ver cuál es el siguiente valor de i y así sucesivamente. Hasta que terminamos la lista y ya hemos imprimido o impreso, se dice de ambas formas, imprimido todos los elementos de la lista, ¿vale? También utilizamos el ciclo for ya no con una lista de letras o cadenas de caracteres, sino también con una lista de números. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una lista de números? Lo mismo, nuestro contador i va a estar pasando de elemento en elemento y se va a estar ejecutando el ciclo for. Entonces, aquí el contador i va a pasar en 1, 2, 3, en cada uno de esos elementos se va a estar ejecutando el ciclo for. Decimos que para i en días, i viene a ser igual a 1, se ejecuta la instrucción que está dentro del ciclo for, se acabó. Entonces, regresamos al for y ahora i pasa al siguiente valor. Se ejecuta lo que está dentro del for, termina y regresamos al for. Ahora i pasa al siguiente elemento y así sucesivamente hasta imprimir todos los elementos de la lista. Pero también hacer esto resulta tedioso. ¿Qué tal que nosotros queramos hacer una impresión desde 1 hasta 1000? O como les decía, impresiones de 1 a 59 y volver a empezar, volver a hacer un ciclo, ¿no? Entonces, por este lado, esto resulta ser tedioso. Para ello, tenemos una forma de acudir a estos iterables, una forma de crear esos iterables, podríamos decirlo así como de manera atrevida, no voy a atrever a decir que es una creación de un iterable virtual utilizando la palabra range. La palabra range me permite crear conjuntos o agrupaciones de elementos que realmente no son ni listas, ni tuplas, ni conjuntos, sino que es un conjunto de elementos que se puede, al que se le puede ir pasando o saltando o dándole la condición de iterable, es decir, que i va a estar saltando entre cada uno de esos elementos. Y va a estar haciendo el salto en cada uno de esos elementos y pasa desde 0 hasta el último elemento. ¿Cuál es la condición con el range? Resulta que range, a ver, estamos acá, resulta que range por defecto se puede utilizar simplemente colocando un valor. Ese será el valor de finalización. O también se puede utilizar colocándole el valor de inicio. En este ejemplo que está subrayado aquí, espero que lo alcancen a ver. En este ejemplo que está subrayado, aquí estamos colocando range desde 0 hasta 60. Esto nos crea un arreglo virtual que va desde 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 59 y ahí termina, ¿cierto? Porque el último valor no se toma un valor antes. Pero también podemos con range crear otro arreglo virtual que nos indique cuál es el paso a paso. Si yo quiero pasar de 1 en 1, entonces le puedo decir que inicie en 0, que vaya hasta 59 y que vaya haciendo sus incrementos de 1 en 1. 0, 1, 2, 3 hasta que llegue a 59. Y creo que nos quedamos aquí, si no estoy mal, déjenme ver. Creo que nos quedamos, sí, exactamente, nos quedamos en esta parte. Bien, quiero pasar aquí a nuestra sala para ver si hay preguntas. Mientras ustedes formulan su pregunta, yo voy a silenciarme por un momento y ya regreso. Regálenme unos segundos, por favor. Muy bien, ya estoy acá, entonces veo que no hay preguntas en el chat. Entonces pasemos para continuar con nuestro tema. ¿Listo? Eh, vamos entonces a continuar hablando de nuestro ciclo for. ¿Listo para esto? Voy a abrir por un momento, voy a abrir Excel. Vamos a abrir Excel. Y dejémoslo por un momento ahí mientras vamos aquí
formulando otras situaciones. Recordemos que el tener esta función, el tener esta última operación o este último ciclo, me va a generar la impresión de los números desde desde 0 hasta 59, ¿cierto? Se van a imprimir todos esos números desde el 0 hasta el 59. Vamos a irnos por acá. Este ciclo se llama 22, entonces voy a colocar aquí Python 22. Y cuando generamos esos ciclos, la primera impresión corresponde al ciclo usando la lista días, ¿no? Y la segunda impresión, ahí sí, en esa sí estamos utilizando la función range. Inicia en 0 y termina en 59. ¿Listo? Muy bien. Y ahora nos vamos por aquí a nuestra página para ver que no se nos haya quedado nada. Hablamos de... ok. Bien, también podemos hacer ciclos de palabras, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una palabra nombre, o mejor, una variable nombre, con ustedes. Tenemos aquí una variable nombre y voy a colocar entonces mi nombre y vamos a utilizar el ciclo for para que el contador i, el iterable i, también puede ser el contador x, el contador y, el contador que usted quiera, ¿no? De hecho, voy a llamarle a esta variable, voy a llamarle letras, ¿de acuerdo? A la variable letras. Y generalmente se puede llegar a encontrar la siguiente situación. Se puede llegar a encontrar que al iterable se le da el nombre de letra, indicando que pues simplemente vamos a estar pasando dentro de la variable letras, vamos a estar saltando de letra en letra. Sí, muchas veces se puede encontrar eso, pero como les decía, usted puede darle el nombre que quiera al iterable. Este iterable puede llamarse i, puede llamarse j, puede llamarse x, puede llamarse picapiedra, ¿cierto? Y ese va a ser el iterable que va a estar saltando entre cada elemento. Voy a dejarle este nombre y voy a utilizar el operador de pertenencia in para decirle que esta variable picapiedra vaya saltando en cada uno de los elementos de nuestra variable letras o de nuestro conjunto de letras. Recuerden que siempre los ciclos for, while, las palabras if, elif, else, todas estas palabras terminan con 2 puntos. Entonces vamos a darle terminación aquí. A los 2 puntos le damos enter y vamos a decir que nos imprima la variable picapiedra. ¿Listo? Simplemente le decimos que nos imprima la variable picapiedra. Esta sería ahora nuestra última impresión, ¿no? Después del ciclo range. Vamos a imprimir por acá ciclo for para una variable string. ¿Listo? El ciclo for para una variable string, es decir, para la variable letras que está guardando, pues estas letras. Ahora estamos diciendo que el iterable ya no es una letra, no es i, no es j, no es x, sino que es picapiedra. Esto es para indicarles que la variable que yo coloque aquí puede tener cualquier nombre. El nombre que a mí se me dé mi hermosa voluntad de colocar. Cualquier variable puedo colocar aquí. Lo ideal es que pues, se coloque un iterable, ¿no? Pero lo principal también es tener en cuenta que esa variable va a estar ocupando cada uno de los valores del arreglo. Aquí estamos hablando de un arreglo pues, que guarda un conjunto de caracteres. Aquí estamos hablando de un arreglo que tiene un conjunto de valores. Aquí un arreglo de tipo lista. En fin, vamos a ejecutar. Voy a llamar aquí a Python 22. Vamos a ejecutar. Y nuestro último ciclo, el ciclo for para una variable string, me muestra la impresión de cada una de las letras de manera vertical. Entonces, lo que hace la variable picapiedra es saltar en cada una de las letras, va saltando de piedra en piedra, ¿no? Va saltando en cada una de las letras y se va ejecutando lo que está dentro del ciclo for. Se ejecuta lo que está dentro del ciclo for. Una vez que termina de ejecutarse, nos devolvemos al ciclo for para que la variable, en este caso se llama picapiedra, la variable pase al siguiente elemento. Se ejecuta lo que está dentro del ciclo for, termina de ejecutarse, volvemos al ciclo for para que la variable pase al siguiente elemento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la variable está definida en plural. La variable se llama letras. Puede darse el caso que el for se realice utilizando la variable letra. Y pues esto no es ningún pecado ni nada por el estilo. Se suele encontrar o asimilar el iterable con cada uno de los elementos de ese conjunto, de ese arreglo, de manera singular. Aquí lo que se está diciendo es que la variable letra, como se le puede asignar cualquier nombre, pues dice uno, bueno, se lo pongo en singular. Y es diferente hablar de letra o hablar de letras. Lo que sí va a hacer el ciclo for es que va a tomar la variable letra y se la va a asignar elemento por elemento al arreglo letras, ¿sí? Y pues va a ejecutar lo que está dentro del for. Vamos a ver, ejecutemos aquí nuevamente. Vámonos con Python 22 y la ejecución es exactamente la misma, ¿no? Se ven ese conjunto de letras ahora de manera vertical. ¿Listo? Lo importante a tener en cuenta es que siempre para el ciclo for debemos tener aquí un arreglo de algún estilo, un arreglo que permita que la variable contadora vaya pasando por cada uno de esos elementos. Recuerden que eso puede pasar
con variables que almacenen cadenas de caracteres, o eso puede pasar con listas, pero también puede pasar con tuplas, puede pasar con diccionarios, puede pasar con conjuntos, o de manera virtual podríamos decir que puede pasar con la función range, que crea ese conjunto iterable o ese arreglo virtual que permite que el contador i pase de un valor de conteo a otro, ¿sí? Entonces, aquí voy a abrir otro archivo, voy a crear un archivo nuevo para empezar a hablar, empezar a buscar cosas que hacer con este for, ¿sí? Vamos a empezar a buscar soluciones con este for. Entonces voy a crear aquí un archivo nuevo, voy a llamarlo 23for02.py o .py, ¿listo? Tengan en cuenta algo, si a ustedes no les aparece su consola, revisen muy bien los títulos que están en la parte de arriba, ¿no? Revisen muy bien lo que tienen aquí en la parte de arriba. Voy a cerrar por aquí, voy a cerrar por acá. Voy a cerrar algunas. Tenemos cerremos la versión 1 del juego, cerremos el condicional, los formatos, de pronto está el ciclo while, versión 2, tenemos esto. Ustedes pueden observar aquí, en la parte de arriba, pueden observar las ventanas que tienen disponibles, pueden cerrarlas, abrirlas. ¿Qué pasa si yo llego y abro, por ejemplo, una de las ventanas que he cerrado? Por ejemplo, la ventana set. En esta oportunidad se me abre automáticamente en esta ventanita, pero yo también podría llevarla a la otra ventana. Puedo hacer el arrastre de llevar ese set a la otra ventana, o si lo quiero regresar a mi ventana anterior, lo puedo hacer sin ningún problema, simplemente arrastrando con el cursor del mouse, ¿de acuerdo? De la misma manera, si la consola o el shell se encuentran inmersos en esta ventana, la ventana que se encuentra al lado izquierdo, la ventana que está en blanco, de la misma manera, pues también se puede hacer el arrastre, se puede arrastrar. Supongamos que tenemos aquí nuestro shell. Imaginen ustedes que tenemos aquí el shell en este lado, ¿no? Entonces, pues yo lo he visto tradicionalmente, lo he visto aquí, entonces voy a tomar con el mouse y lo voy a arrastrar para ubicarlo en la posición que yo desee. ¿Listo? Esto es para tener en cuenta. Bien. Les decía entonces que vamos a trabajar sobre nuestro nuevo archivo que se llama for02.py. ¿Listo? Aquí tenemos un nuevo archivo. A recortar esto. Bien. Tenemos aquí nuestro archivo for02.py. Excel nos va a ayudar, generalmente nos va a ayudar mucho en el entendimiento de los ciclos, en poder entender, poder comprender cómo se va a estar realizando un ciclo. Y déjenme ver por acá, puede ser. En esta ocasión voy a comentarles acerca de, bueno, por aquí creo que tenía el ciclo del reloj, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado algo acerca del ciclo de tiempo? Donde teníamos los segundos que se iban a estar contabilizando desde 0 hasta 59 y nuevamente cuando terminan los segundos de 0 a 59 terminan y entonces vuelven a iniciar de 0 a 59, de 0 a 59, de 0 a 59. Eso es lo que vamos a tener con este tipo de ciclos, ¿no? Se van a realizar los conteos, pero luego retornan otra vez a su valor de conteo. Es como si yo contara de 1 a 7 y volviera a contar de 1 a 7. Seguir contando de 1 a 7, ¿no? Entonces, para el conteo de días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en fin. Tendría un conteo, no solamente del número de días, sino que cuando se termina de contar ese número de días, nuevamente se inicia el ciclo, nuevamente volvemos a realizar ese ciclo. ¿A esto cómo lo llamaríamos? A esto lo llamamos un ciclo embebido o un ciclo anidado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí en estos números un ciclo donde simplemente se está imprimiendo el contador i que va desde 1 hasta 7, ¿cierto? Simplemente se está imprimiendo el contador i. Ahora, cuando se termina ese ciclo, la idea es que vuelva y se repita ese ciclo. Vuelve y se repite acá. ¿Qué significa esto? ¿En qué nos hace pensar? Bueno, primero que todo, que esta primera parte que está acá, vamos a combinarla. Esta primera parte es un ciclo donde podemos aquí utilizar, voy a estirar esto un poquito. Aquí podemos utilizar, eso es, un ciclo for, ¿cierto? Podríamos decir que estamos utilizando un ciclo for que toma el contador i en el rango desde 1 hasta 8, ¿vale? Dos puntos, hacemos hacemos un salto de línea y luego viene la función print y dice que imprime el valor de i.
¿cierto? El resultado de esta ejecución, me da este conteo, desde 1 hasta 7, pero cuando se termina de ejecutar, pues ya termina el conteo, es decir, termina de 1 a 7. Si quiero volver a ejecutar este conteo, voy a tener que volver otra vez a escribir el ciclo for i in range, ¿cierto? Si quiero que se vuelva a repetir, otra vez tengo que hacer un copy-paste y volver otra vez a ejecutar, ¿cierto? Tengo que estar ejecutando de manera cíclica el conteo del 1 al 7, del 1 al 7, del 1 al 7. Si yo quisiera contabilizar, por ejemplo, los días en un mes. Los días en un mes me irían contabilizando. Digamos que a lo largo del mes tengo 4 semanas, entonces en esas 4 semanas tengo que estar contabilizando esos días. Una semana, 2 semanas, 3 semanas, pero esto resulta ser nuevamente ineficiente como lo que teníamos nosotros en nuestro conteo, ¿no? El tener que copiar y pegar código resulta algo ineficiente. Imaginen entonces que queremos imprimir todos los días de nuestro mes. Los días en un mes, vamos a suponer que el mes está compuesto típicamente por 4 semanas y que cada una de esas 4 semanas tienen los 7 días, inician 1, terminan 7 y vamos a imprimir cada uno de esos valores. ¿Listo? Para esto, entonces, nos vamos aquí, les decía que utilizamos un ciclo for y decimos que vamos a estar saltando en el rango que va desde 1 hasta 8 y simplemente vamos a imprimir ese valor de ahí, ¿no? Aquí ya tenemos nuestra primera semana. Con esta ejecución ya tenemos nuestra primera semana. Voy a llamar Python 22, porque se ve tan pixelado. Voy a llamar Python, mentiras, este es 23, ¿no? Python 23 y 23 y ejecutamos este ciclo for y ya nos muestra el conteo desde 1 hasta 7. Ya nos muestra el conteo desde 1 hasta 7, ¿vale? Esta ejecución. Bien. Ahora, si yo quiero, esto es para la primera semana, para la siguiente semana, pues tendría que volver a ejecutar ese ciclo for. Si yo vuelvo y ejecuto ese ciclo for, Python 23, entonces ya tengo la siguiente semana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para la siguiente semana, pues ahí viene que me toca volver a ejecutar ese ciclo, ¿no? Aclaremos, volvamos a ejecutar, y 1, 2, 3, 4, de 1 al 7, del 1 al 7 y del 1 al 7. Y para la cuarta semana del mes, otra vez copio y pego. Resulta que esta situación viene a ser extremadamente ineficiente. Miren, del 1 al 7, 4 veces. 1, 2, 3 y 4 veces. Para evitar copiar y pegar código, cuando se están repitiendo instrucciones, se utilizan los ciclos. Entonces vamos a decir que todo esto que tenemos acá, todas estas instrucciones, las vamos a ejecutar, o bueno, las vamos a repetir 3 veces, ¿no? Tenemos esta instrucción, la instrucción de la línea 1 y 2, repetida 4 veces. Vamos a quitar esta ejecución, esta repetición, y vamos a decir que se ejecute esas líneas, se ejecuten pues 4 veces. Para esto vamos a hablar de los ciclos dentro de los ciclos, ¿sí? Un ciclo dentro de otro ciclo me va a permitir colocar, formular la repetición de este código. Quiero que este código que está aquí, for i in range imprimatan, quiero que ese código se repita 4 veces. Entonces voy a utilizar también un ciclo que se llama ciclo anidado para que cuente ese determinado número de veces. Ese ciclo va a estar en una jerarquía superior, ¿cierto? Sería algo así como que, digamos que no vamos hasta del 1 al 7, sino que lo vamos a hacer del 1 al 3. Quiero contar del 1 al 3, entonces viene 1, 2 y 3. Esto necesitaría un ciclo. Y si quiero volver a contar del 1 al 3, si quiero volver a contar del 1 al 3, si quiero volver a contar del 1 al 3, aquí voy a tener un ciclo dentro de otro ciclo. Es decir, que voy a decirle que se repita esto que se está ejecutando. Que repita 1, 2, 3, que repita 1, 2, 3, que repita 1, 2, 3. Entonces aquí voy a colocar un ciclo para todo este for, ¿cierto? Como estas dos instrucciones son las que se están repitiendo, voy a crear en la parte de arriba un for y este for ya no va a contar i, sino que lo voy a llamar a este contador, lo voy a llamar j y le voy a decir que j va a estar saltando en el rango desde 1 hasta 5, ¿vale? Aquí estoy creando este contador j. Este iterable va a estar saltando en los números 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Cuando le digo range de 1 a 5, estoy creando un arreglo virtual que tiene los números o toma los números 1, 2, 3 y 4, no toma el 5, ¿no? 1, 2, 3 y 4, está saltando de 1 en 1. ¿Y qué le voy a decir a ese arreglo o a ese contador? J me está contando la ejecución 4 veces. J me va a contar una repetición 4 veces. Y le voy a decir pues que me repita este código que está acá. Simplemente lo voy a subir a este mismo for, pero resulta que aquí me genera un error. Si yo quiero colocar este for que están en las líneas 3 y 4, ese for que está en las líneas 3 y 4 lo quiero colocar bajo el dominio del for que está en la línea 2, en la línea 2 de programación. Bajo el for que está en la línea de programación, ¿cómo lo hago? Pues simplemente le voy a adicionar un margen de tabulado para que indique que ese for que está en las líneas 3 y 4 está en el dominio del for que está en la línea 2.
Entonces, lo selecciono completo con mayúscula flecha o con el mouse. Si usted cree que le va mejor con el mouse, entonces lo puede seleccionar con el mouse, o simplemente puede ubicar el cursor es ese que está titilando, puede ubicar el cursor al inicio del párrafo y con mayúscula desplaza la flecha hacia abajo, la flecha de su teclado hacia abajo, y hace la selección de todas esas dos, o bueno, de esas dos líneas. Y si oprime la tecla de tabulado, aquí no estoy oprimiendo ninguna tecla por ahora, pero si llego a oprimir la tecla de tabulado, se va a desplazar, esas dos líneas se van a desplazar un margen hacia la derecha. Entonces aquí oprimo tabulado, miren, oprimo tabulado, y estas líneas se desplazaron un margen hacia la derecha. Resulta que la función print tiene dos márgenes de tabulado. ¿Por qué? Porque esa función print está bajo el dominio de este for interno que va a contarme de 1 a 7 y también está bajo el dominio del for externo, el for que está en la parte superior, que va de 1 a 4, ¿cierto? Y ahora ya puedo eliminar las otras repeticiones. Estos otros ciclos for ya los puedo quitar de aquí. Cuando digo que se repita esta instrucción 4 veces, pues simplemente la coloco dentro de un ciclo for y ejecuto. Vamos aquí a limpiar y simplemente pues vamos a ejecutar Python 23. Tenemos exactamente la misma ejecución del 1 al 7, del 1 al 7 4 veces, del 1 al 7 4 veces. ¿Listo? Voy a aclarar acá. A esto se le llama ciclos anidados. Voy a colocarlo acá como ciclo anidado. ¿De acuerdo? A esto lo vamos a llamar ciclos anidados. ¿Para qué puede ser útil también un ciclo anidado? Bueno, puede ser útil para la contabilidad del tiempo, para la contabilidad de una posición geográfica. Imaginen ustedes que estamos en un mapa, pues que tenemos un mapa, vamos a ver. ¿Cómo se ubica generalmente uno en un mapa? Bueno, generalmente se tiene una ubicación por coordenadas, ¿no? Se suele tomar esta ubicación por coordenadas. Esta ubicación por coordenadas le dice a la persona, pues, dónde está actualmente, dónde se ubica actualmente, pero si la persona empieza a desplazarse coordenada por coordenada, de manera ordenada, supongamos que de izquierda a derecha y de arriba a abajo, entonces estaría creando un elemento matemático que se llama una matriz. Por ejemplo, vamos a ver si logro explicarme bien. Vamos a irnos a un mapa. Seleccionemos cualquier mapa, en imágenes. Seleccionemos un mapa pequeño. Vamos con el mapa de Bogotá. Bien. Pongamos que tenemos entonces nuestro mapa de Bogotá, ¿cierto? Vamos a decir que tenemos aquí nuestro mapa de Bogotá. Bueno, aquí hay una cuadrícula de fondo, pero no sé si se alcance a ver bien. La verdad, sí, dudo que se alcance a ver bien. A ver si hacemos por acá. Supongamos que tenemos un mapa, ¿cierto? Y este mapa pues tiene coordenadas. Imaginen ustedes que tenemos aquí divididas las coordenadas de nuestro mapa, tal vez para hacerlo, a ver, más evidente, veamos cuántos recorridos tiene, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, digamos que 21 tal vez, 4, 6, 8, 10, 12, 13, digamos que 13. Entonces, bajemos esto un poquito, bajemos esto un poquitito y nos vamos por acá. Bien, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, digamos que 21. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Listo. Vamos a tomar aquí todos los bordes. Digamos que aquí tenemos la coordenada, bueno, vamos a colocarle coordenadas de, opa, vamos a colocarle estas coordenadas, vamos a, ay no, no me sirvió, no me ejecutó, bueno, démoslo así, entonces acerquémonos y tomamos la impresión. Imaginemos pues que estamos aquí en nuestro mapa, lo tenemos en un eje coordenado, ¿sí? Aquí están las coordenadas de nuestro mapa. Supongamos que tenemos la coordenada A enfrentada con la coordenada 1, así como lo que hacemos en Excel. Así como lo que hacemos en Excel. Entonces, tomamos el recorrido de cada una de esas posiciones. Si, por ejemplo, me voy ahora a la posición B1 de mi mapa, entonces estoy recorriendo así mi mapa. Si me voy ahora a la posición C1 de mi mapa, empiezo a recorrer mi mapa. Primero que todo,
desde la primera fila, esta primera fila que está acá, desde la primera fila empiezo a recorrer mi mapa posición por posición. Entonces la coordenada A, B, C, D, empiezo a recorrer este mapa. Luego termino esa fila y reinicio desde la siguiente posición o la siguiente fila otra vez a ubicarme acá. Esto puede servir para hacer un barrido del mapa, hacer un barrido posicional, puede ser para verificar situaciones de seguridad, para buscar algún equipo electrónico, bueno, puede tener infinidad de situaciones, para evaluar el terreno, para mirar qué sucede cuando queremos hacer un cultivo, realizar un cultivo y verificar que este cultivo cumple con ciertas condiciones. Lo que quiero mostrarles por ahora es que una imagen, una foto, en este caso estamos utilizando un mapa, pero se puede utilizar generalmente para las imágenes. Una imagen, una foto, un dibujo, lo que ustedes tengan, se puede dividir en sectores. Y esta división de sectores se puede evaluar, o bueno, se puede evaluar toda la imagen pasando sector por sector. Para poder hacer esta evaluación tenemos que hacer un recorrido matemático colocándole o asignándole valores a cada uno de los cuadros de la imagen. Si ustedes se dan cuenta, la imagen A1 no tiene los mismos colores que tiene la imagen B1, tiene colores diferentes. Pero para poder pasar de un cuadro a otro, necesitamos primero que todo formular un recorrido, estar apuntando primero a un cuadro y luego decir que queremos pasar al siguiente cuadro y al siguiente cuadro y al siguiente cuadro y al siguiente cuadro. Cuando se terminan los cuadros de esa fila, pasamos a los cuadros de la siguiente fila, pasamos a los cuadros de la fila inferior y volvemos a recorrer, a hacer ese salto de cuadro en cuadro hasta terminar los elementos de esa fila y hasta abajo volvemos a la siguiente fila y así sucesivamente, ¿sí? A este arreglo matemático se le suele denominar una matriz, se llama a esta separación de elementos se le suele denominar una matriz. Y voy a empezar ejemplificando una matriz sencilla, una matriz que tiene 3 filas y 3 columnas. ¿Qué pasa con este tipo de matrices? Vámonos por aquí a nuestro Excel. Con este tipo de matrices, entonces vamos a tener acá, este que está acá, ¿sí? Con este tipo de matrices, entonces, vamos a tener 3 espacios para desplazarnos entre filas. A esto lo vamos a llamar columna. Entonces tenemos aquí una columna, otra columna, otra columna. Los espacios que utilizamos para desplazarnos entre filas lo vamos a llamar columnas. Entonces aquí estamos en una columna y saltamos a la siguiente columna y saltamos a la siguiente columna. Los espacios que tenemos a lo largo de manera horizontal los vamos a llamar filas. Entonces, cada vez que yo termine de hacer el recorrido a lo largo de todas las columnas, voy a saltar a la siguiente fila para volver a hacer el recorrido a lo largo de todas las columnas. Y cuando termine el recorrido de columnas, paso a la siguiente fila para ir saltando columna en columna, de columna en columna, ¿vale? Este sería como el recorrido típico que podríamos tener en este tipo de aplicaciones, matemáticas, en una matriz. Obviamente, las matrices pueden ser mucho más grandes si nuestro mapa es grande, si nuestro conjunto de elementos es grande, si la tabla de datos es grande, entonces pues no vamos a llegar desde 1 hasta 3, ¿no? 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, no. Va a ser una matriz mucho más grande. Realmente puede que haya matrices que ni siquiera conozcamos la dimensión, sino que tenemos el conjunto de datos y tenemos que hacer ese recorrido dependiendo pues del tamaño de la imagen, ¿no? Bien, entonces, para hacer el recorrido de cada fila, hacer el recorrido de columna en columna, es decir, estamos en una fila y vamos a estar saltando, a estar pasando de columna en columna. Para hacer ese recorrido tenemos que contabilizar, primero que todo, las filas, vamos a contabilizar las filas, y segundo que todo, pues tenemos que llevar una contabilidad de las columnas, ¿cierto? Cuando hacemos esta contabilidad, se le suele asignar valores a las filas y a las columnas. A las filas se les suele denominar con la letra I, ¿de acuerdo? A las filas se les suele denominar con la letra I, y siempre vamos a inicializar las matrices, siempre estas matrices o este tipo de arreglos va a empezar en 0, siempre. Vamos a decir que, vamos a decir que tenemos la fila 0, que es la primera fila, la fila 1, que es la siguiente fila, la fila 2, que va a ser pues la siguiente fila, la que tenemos acá, ¿vale? Y para contabilizar las columnas se suele utilizar la letra J, iniciando nuevamente en 0. Entonces tenemos la columna J por acá, que esta es la columna J, tenemos la columna 0, que es esta que está acá, tenemos la columna 1, que es esta que está acá, y tenemos la columna 2, que es esta que está acá, ¿vale? Esta que tenemos acá. O sea que si yo quiero ubicarme en alguna coordenada de mi mapa o de mi matriz, yo podría decir que este primer elemento, vámonos con este primer elemento tiene las coordenadas I0, J0, ¿cierto? Primero se mencionan las coordenadas, en las coordenadas primero se mencionan el número de las filas. Se dice que estamos en la fila 0, columna 0. Primero se menciona, en la coordenada primero se menciona la fila. Si por ejemplo estoy aquí, en este punto, esta será la coordenada 1,
2, ¿cierto? La coordenada I igual a 1, J igual a 2. Esta va a ser la coordenada 1, 2. O si estoy por aquí, esta será la coordenada 2, 1. O si estoy por aquí, esta será la coordenada 0, 2, ¿cierto? De hecho, vamos poco a poco a quitarle el descriptor de filas y columnas. Ya no estoy diciendo que este elemento o esta coordenada es la posición I0, J0. Simplemente yo ya sé que el primer número corresponde a las filas, entonces digo, esta coordenada se encuentra en la posición 0, 0, ¿cierto? O este elemento se encuentra en la posición 1, 1, ¿vale? Bien, para esto pueden servir las matrices para hacer modificación de imágenes, para hacer un recorrido de imágenes, bueno, en fin, tienen muchas aplicaciones, pero por ahora la aplicación principal es poder hacer el recorrido a lo largo de todos los valores de la imagen, o bueno, en nuestro caso, a todos los valores de nuestra matriz. Vámonos por acá. Y es lo que vamos a tener precisamente con los ciclos anidados. Un ciclo anidado va a permitir hacer el recorrido, primero que todo, en filas de manera externa, y de manera interna, columna por columna. Aquí tal vez el orden está cambiado, ¿cierto? Deberíamos colocar como el ciclo de mayor jerarquía a la letra I, asumiendo que pues es el contador más grande, el de mayor jerarquía. En nuestra matriz serían las filas. En un ciclo anidado de este estilo, pues simplemente sería el contador. Y aquí lo que voy a hacer es cambiar el contador para tener cierta coherencia con lo que estamos diciendo. Voy a cambiar J, ya no voy a poner J, voy a poner I. Y voy a cambiar I, ya no voy a poner I, voy a poner J, donde antes estaba la I, ahora coloco la J, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro ciclo va a contar de manera grande, nuestro I va a contar el número de semanas y de manera más singular, más pequeña, J va a contar los días. J es el conteo más rápido, más seguido, ¿sí? Cuenta los días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el ciclo I, perdón, y el contador I se va a encargar de contar los números más grandes o las agrupaciones de ese conteo. Esta misma sintaxis y esta misma estructura la podemos utilizar para hacer un recorrido entre matrices. Si quiero hacer el recorrido para esta matriz, debo tener en cuenta primero que todo que las filas inician en 0, las columnas inician en 0, y que por lo tanto para esta matriz de 3 por 3 vamos a decir que iniciamos en I igual a 0, terminamos en I igual a 2, iniciamos en J igual a 0, terminamos en J igual a 2. Para esto yo podría cambiar simplemente el iterable range, ¿sí? Basta con cambiar el iterable range. Y lo que voy a hacer es voy a imprimir acá en la impresión, voy a hacer una impresión del valor I y del valor J, ¿sí? Entonces, esto lo voy a hacer de manera concatenada. Puede ser que coloquemos aquí I, colocamos coma, y voy a colocar aquí un espacio, puede ser, para que no se vea tan amontonado, ¿sí? Entonces, la idea es imprimir el valor de I e imprimir el valor de J. Y entre esos dos valores, pues simplemente coloco un espacio, ¿sí? Y voy a decir que I ya no va a hacer el recorrido de 1 hasta 5, simplemente le voy a colocar aquí 3. Esta función range envolviendo 3, me crea un arreglo virtual que va desde el 0 hasta el 2, 0, 1 y 2. Lo mismo para J. Voy a decirle range 3 para que J también tenga un arreglo virtual desde el 0 hasta el 2, 0, 1 y 2. ¿Listo? Y vamos a mirar cómo se imprimen esos valores. Vamos a realizar esa impresión. Vamos a ejecutar entonces 23, Python 23. Ejecutamos. Y resulta que, por un lado, tenemos el valor de I, al lado izquierdo tenemos el valor de I, al lado derecho tenemos el valor de J, ¿no? J va a estar pasando de 0, 1 y 2, 0, 1 y 2, 0, 1 y 2. Es frecuente encontrar este tipo de ciclos. Miren que los ciclos van a ser parte casi siempre de nuestro diario vivir. Lo que pasa es que nosotros, como hemos aprendido, nuestro medio cognitivo nos ha enseñado que tomamos la información de manera que querramos facilitársela al cerebro. Entonces, para nosotros los ciclos son algo como que natural, ¿no? Como que vienen dados de manera natural. Sin embargo, a una máquina sí tenemos que indicarle cuando tenemos un ciclo y un ciclo entre otro ciclo y un ciclo entre otro ciclo y así sucesivamente. Tenemos que indicarle esto a una máquina, ¿no? Y la manera de hacerlo es utilizando los ciclos anidados. Estos ciclos anidados, bueno, nos van a permitir, por ejemplo, llevar esta contabilidad. Aquí, para representar o para mostrar los valores de I, voy a colocar, antes de que se ejecute el ciclo, voy a hacer una impresión, voy a hacer una impresión de I, voy a decir que aquí va el I y bueno, aquí va el I, espacio J. Vamos a decir que se van a imprimir así, de esta manera, I, espacio, no, coloquemos otro espacio. ¿Cuántos espacios vienen acá? 1, 2, 3. Entonces vamos a colocar aquí también 3 espacios, 1, 2, y coloquemos 3. Para que cuando se ejecute este ciclo, 0, 0, 0, 1, 0, 2, cuando se ejecute este ciclo en la parte de arriba, me aparezca un título con las letras I, J. Antes de que inicie el ciclo,
voy a colocar entonces ese título con las letras I, J y vamos a aclarar y a ejecutar. Entonces aquí tenemos los valores de I, van a ser 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Los valores de J, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. El que va a estar cambiando más rápidamente es J. Entonces, los ciclos anidados pues van a ser comunes, ¿no? Va a ser común encontrarlos, bien sea en imágenes, bien sea en contabilidad del tiempo. Bueno, en muchas situaciones vamos a encontrar los ciclos anidados, ¿no? Ahora, antes de irnos al descanso, cuéntenme, si yo quisiera realizar una contabilidad del tiempo, es decir, algo así como lo que tenía por acá, miren, esto. Bien, esta parte que tengo acá, este conteo de minutos y segundos, ¿sí? Este conteo que tengo acá. Entonces tengo minutos y segundos. Los segundos van desde el 0 hasta el 59, ¿vale? Y los minutos van a estarse contando, pues empieza el minuto 0, cuando hay un ciclo llega el minuto 1, luego ese minuto 1 vuelve con el ciclo hasta el 59, el minuto 2, el minuto 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera ver este conteo, minutos y segundos, 00, 01, 02, ¿qué puedo modificar dentro de mi ciclo, dentro del ciclo que tengo acá en el replit? Acá. ¿Qué puedo modificar? Si ahora ya no quiero que I y J sean los valores que van a aparecer ahí que van a aparecer impresos, sino que ahora quiero que en lugar de I aparezcan los minutos y en lugar de J aparezcan los segundos, ¿vale? ¿Cómo puedo cambiar entonces mi ciclo, papá? ¿Cómo puedo cambiar entonces mi ciclo? ¿Qué debería cambiar yo en este ciclo o en estos ciclos? ¿Qué debería yo cambiar? Si lo que quiero ver son los minutos y los segundos. Recordemos que un minuto tiene 60 segundos y una hora tiene 60 minutos. Bien, ¿quién me ayuda? ¿Quién abre el micrófono? O miremos en el chat, a ver si hay alguien en el chat. Elizabeth dice Crunch 60. ¿Alguien más? Crunch 61. Recuerden que estamos llegando, los segundos llegan hasta 59, ¿no? Y vuelven y se repiten, ¿no? Recuerden que los segundos llegan a 59 y vuelven y se repiten, no llegan al 60, ¿vale? Bien. Habría, digamos, como un range desde primero, contabilizando los minutos. ¿Sí? Tendría que colocarle pues los 60 para que lleguen a 59. Dentro de ese minuto, de ese ciclo, se coloca el de segundos, que son 60 para que pueda contabilizar los dos. Entonces, llevar como los dos a la medida, uno del otro. Cuando completen 60 minutos, él complete ya los segundos. Sí, así es, pero entonces póngale cuidado. Vamos a definir de una vez la función range. La función range va hasta 60, ¿listo? Range 60, ¿vale? Pero la pregunta aquí es, ¿cuál ciclo corresponde a minutos y cuál ciclo corresponde a segundos? Por ahora, yo ya sé que ambos range van a ser 60, ¿cierto? Ambos juntos los dos. Ambos range van a ser 60. La pregunta es, ¿cuál contador corresponde a minutos y cuál contador corresponde a segundos? Sería... I o J. ¿Sí? Pues, profe, digo yo, ¿no? Si digamos el cuadro que tiene Excel está organizado del mismo orden que pues debería ser la primera I y la segunda J. Pero creo que el que se está repitiendo es la segunda columna, o sea que J vendría siendo a los minutos. ¿O J, estoy... no, es correcto. Lo que dice Elizabeth es correcto. J son los segundos y va a contabilizar los minutos. ¿Por qué? Porque resulta que I es el contador externo, el contador que está en el dominio superior, está arriba, ¿sí? Entonces se va a incrementar siempre y cuando se termine el primer ciclo, o mejor dicho, se termine el ciclo interno. Una vez que se termine el ciclo interno, I se va a incrementar para contabilizar los minutos. Nuevamente vuelve y se termina el ciclo interno, se incrementa ahí. Entonces, en esta ocasión, I va a contabilizar los minutos, J contabiliza los segundos. Vamos a poner a correr aquí nuestro programa de este experimento. Vamos a aclarar aquí y ejecutemos nuestro ciclo for. Ejecutemos nuestro ciclo for y vamos a ver por acá dónde está. ¿Hasta dónde llegamos? Bueno, de hecho llegamos toda la hora. Tal vez el shell, la consola no nos deja ver los minutos iniciales, ¿no? La consola tal vez no nos deja ver por falta de memoria, tal vez no nos deja ver los minutos iniciales, pero sí podemos ver los minutos finales. Desde el minuto 55 vemos el recorrido. ¿Cuándo terminan los segundos? Terminan en 59. Pasamos a 0 y volvemos a incrementar. Se incrementan también los minutos, ¿no? Una vez que pasamos de 59 a 0, incrementamos los minutos. Vamos aquí. De 59 a 0, si ustedes se dan cuenta, de 59 a 0 se incrementan los minutos. Precisamente I se va a encargar de contar los minutos. Acuérdense que aquí antes teníamos el título de I, ¿no? Ahí antes teníamos el título de I. ¿Listo? Entonces, vámonos a un descanso
desayunen algo bien rico y ya regresamos en 10 minutos. Continuemos entonces. Vamos por acá, donde nos quedamos, así por acá y por acá. Bien. Entonces, ya habíamos definido de pronto los ciclos anidados. Esto nos va a permitir entender de pronto que en el mundo vamos a tener ciclos dentro de ciclos, dentro de ciclos, dentro de ciclos. Podemos ir creciendo más esta jerarquía de ciclos, pero lo mejor es ir consolidando esta primera parte de ciclos anidados. ¿Qué pasa con los ciclos anidados? Generalmente o frecuentemente se utilizan para contabilizar las posiciones de una matriz. Recuerden que una matriz, perdón, una matriz se puede utilizar para modelar muchos de los sistemas físicos que manejamos, muchas de las cosas que nosotros manipulamos, trabajamos en el ambiente. Vamos a encontrarnos muchas veces de manera matemática con las matrices. ¿Sí? Las matrices nos permiten entender muchos sistemas físicos desde el punto de vista matemático. Pero las matrices pueden venir de dos formas. Pueden venir vacías en su contenido y nosotros tener que llenar su valor, o pueden venir ya con valores definidos y lo que queremos hacer después es mirar esos valores. ¿Sí? Entonces voy con esta segunda opción. Vamos a suponer que nuestra matriz ya viene con valores definidos, ¿de acuerdo? Imaginemos que tenemos aquí una matriz con estos valores. Voy a colocar aquí 99, 88, 77, por aquí coloquemos 56, 45, 34 y por aquí coloquemos 21, 43 y 76. Digamos que estos son los valores numéricos de nuestra matriz. Vamos a tener de pronto matrices también que almacenen valores, cadenas de caracteres, o podemos decir que nuestra matriz puede almacenar valores que van del 0 al 1, es decir, cada elemento va a ir desde el 0 hasta el 1. Entonces podemos tener una matriz que almacene por aquí el 0.1, por aquí el 0.2 o el 0.3, en fin. Bueno, aquí se ve como 0, pero es precisamente por el formato, ¿no? Esto ya depende del tipo de matriz que estemos utilizando. Voy a suponer por ahora que tenemos esta matriz con estos valores. Los valores pueden representar cualquier cosa dentro del mundo físico. Puede representar, por ejemplo, si tengo una foto en escala de grises, puede representar la posición de esta parte de la foto, el valor en su escala de grises. Entre más valor tenga o entre más se acerque a 100, pues más clarito va a estar, o entre más se acerque al 0, más oscuro va a estar, ¿cierto? Si lo quieren ver desde el punto de vista opuesto, pues puede ser al revés. Entre más valor tenga, pues más oscuro se va a ver, y entre menos valor, más clarito se va a ver, como quieran verlo. Lo importante es que podemos decir que una imagen la podemos representar como un sistema matemático, y en este caso vamos a hablar de las matrices. Bueno, podemos hablar de imágenes, o podemos hablar de posiciones geográficas, podemos hablar de distribuciones en el tiempo. Bueno, hay muchos sistemas físicos que se pueden representar como matrices. A la final, lo que vamos a tener es una matriz con valores numéricos. Siempre vamos a tener esto, una matriz con valores numéricos. ¿Y qué pasa si yo tengo esta matriz? Desde el punto de vista de Excel, bueno, puedo ver la matriz así, pero si la quiero llevar a programación en Python, resulta que tengo que ver la matriz como si fuera un arreglo. Desde el punto de vista de la programación, la matriz resulta ser un arreglo. En este caso, tenemos para la primera fila un arreglo, para la segunda fila otro arreglo y para la tercera fila otro arreglo. En conclusión, la matriz sería un arreglo de arreglos, o mejor dicho, una lista de listas. Para distribuir en Python estos valores que tenemos aquí, como si fueran una lista de listas, entonces, bueno, me voy a ir aquí al Replit. Me voy a ir aquí al Replit y en esta oportunidad voy a colocar, primero que todo, a definir los elementos de mi lista de listas, es decir, los elementos de mi matriz, ¿cierto? ¿Qué pasa con esta lista que tengo acá? Es una lista que va a almacenar 99, 88, 77. Voy a definir primero esa lista de esos elementos. Entonces, para esto, pues voy a quitar este print, quitemos este print de acá, y definamos nuestra primera lista. La fila 1 voy a llamarla F1, va a estar compuesta, es una lista que va a estar compuesta por los elementos o los números 99, 88, 77. Esa es nuestra primera fila, 99, 88, 77, ¿cierto? Luego la fila 2. La fila 2 pues va a estar compuesta por los números 56, 45 y 34. 56, 45 y 34, lo colocamos aquí, 56, 45 y 34. Y la siguiente fila, la fila 3, va a estar compuesta por los elementos 21, 43 y 76. Entonces vamos a colocarlo aquí, 21, 43 y 76. Y ya tenemos cada una de las filas. Tenemos dispuestas cada una de las filas.
pero lo que quiero almacenar o lo que quiero guardar o lo que quiero trabajar es una matriz. Una matriz sería cada una de las filas dispuestas en una lista. Es decir, voy a tomar, voy a llamarlo matriz. Voy a tomar la matriz como una lista y voy a colocar como primer elemento la fila 1, como segundo elemento la fila 2, como tercer elemento la fila 3, ¿vale? Y de esta manera ya puedo recrear matemáticamente y en programación puedo recrear aquí los valores de mi matriz. Si yo quiero imprimir los valores de esta matriz, voy a hacer algo momentáneamente y es que voy a dejar como comentarios este ciclo for, ¿listo? Si yo quisiera imprimir los valores de mi matriz, es decir, si yo quiero imprimir matriz acá, vamos a imprimir matriz, lo que vamos a ver es la impresión de esta lista de listas, pero no lo vamos a ver así como la vemos gráficamente, esta matriz dispuesta de esta manera, sino que la vamos a ver desde un punto de vista de la lógica de programación. Es decir, tenemos una lista externa que se llama matriz y adentro vamos a tener la lista F1, la lista F2, la lista F3, cada uno de los elementos de esas listas, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí es ejecutar en el shell nuevamente el archivo for2 o el archivo 23, vamos a ejecutarlo. Recuerden que este ciclo anidado lo dejamos como comentario, ¿no? Es decir, que no se va a ejecutar. Vamos a darle enter. Y cuando le digo que me imprima o que me muestre los valores de la matriz, miren que me lo muestra así, me muestra todo como una gran lista que está envolviendo pequeñas listas. La lista de la fila 1, la lista de la fila 2, la lista de la fila 3. ¿Listo? Esta sería como la manera más rápida de ver una matriz. Sin embargo, si yo lo que quiero ver es mi matriz, sabiendo cuáles son mis filas y cuáles son mis columnas, lo mejor es utilizar un ciclo anidado. Y entonces vamos a utilizar un ciclo anidado acá para nuestra matriz. Voy a dejar esta impresión, voy a dejar la línea 6 tal cual como está. ¿Listo? Voy a dejar la línea 6 así. Bueno, y antes de ir al ciclo for, quiero hacer uso de la indexación. Por ejemplo, con la primera impresión, bueno, ya sabemos que imprimimos toda la matriz. Pero, ¿qué pasa si yo quiero imprimir únicamente la fila 1? Haciendo alusión a la matriz, ¿no? Quiero imprimir únicamente la fila 1. Resulta que la fila 1 está en la posición 0 de mi matriz. Opa. Esperen, aclaramos acá y ejecutamos nuevamente. Bueno, aquí está dos veces imprimiéndose la matriz, ¿no? Pero si yo quiero ver los elementos de la fila 1 se encuentra en la posición 0 de la matriz. Los elementos de la fila 2 están en la posición 1 y los elementos de la fila 3 están en la posición 2. ¿Listo? Supongamos que quiero ver los elementos de la fila 1 de mi matriz, es decir, está en la posición 0, esa fila 1 está en la posición 0, entonces voy a ir aquí a esa impresión de la matriz, a esta línea 7 de programación, y dentro de la matriz voy a decirle que quiero que me muestre la posición 0. Voy a decirle, imprímame el elemento de la matriz que se encuentra en la posición 0. Cuando voy a ejecutar, vamos a aclarar aquí, aclaremos esto, aclaremos las cosas, aclaremos esto y ejecutamos. Cuando vemos que matriz apuntado en la posición 0 es la primera fila de la matriz, es decir, los elementos 99, 88, 87, esos son los primeros elementos de esa matriz, entonces ya podríamos decir que incluso podríamos ver cada una de las filas, ¿cierto? La fila 2, la fila 3, y aquí tengan en cuenta que estoy acudiendo a cada una de esas filas utilizando indexing de la matriz, ¿no? No estoy haciendo el llamado directamente a F1, sino que F1 es parte de la composición de la matriz. Estoy llamando a esa F1 utilizando indexación, utilizando su valor índice. Ahora, aquí ya tengo el valor de la primera lista, ¿cierto? La primera lista se encuentra en la posición 0. ¿Qué tal si yo deseo ver dentro de esta primera lista que es la fila 1, en esa primera lista yo quiero ver el primer elemento, el elemento 99. No quiero ver toda la matriz, solo quiero asomarme para ver cuál es el primer elemento de esa matriz. Ese primer elemento, ¿dónde se va a encontrar? Primero que todo, se va a encontrar en la posición 0 de la matriz, y segundo que todo, dentro de esa lista, de esa posición 0, esa lista de la fila 1, se va a encontrar en la posición 0 de esa fila, ¿vale? ¿Cómo podemos representar eso para que se vea ahí el 99? Entonces, la manera de representar eso es, voy a copiar y pegar esto que está acá. Miren que matriz en la posición 0, esto que tengo aquí señalado, eso me representa la fila 1, es decir, todo este numerito que está aquí en la línea 2 de programación, ¿cierto? Toda esa lista. Y si yo quiero apuntar a la posición 0 de esa lista, pues entonces llamo a la lista y utilizo indexing con la posición 0. Como yo ya sé que matriz en la posición 0 es toda una lista, entonces voy a irme específicamente a la posición de esa lista. ¿Cómo lo hago? Colocando otra vez el separador del paréntesis cuadrado para indicar nuevamente que voy a estar en la posición 0. Entonces ahora aquí en la fila 0, en la columna 0, lo puedo indicar con esta sintaxis. Matriz
índice 0, índice 0, ¿cierto? El primer valor índice me dice cuál es el valor de la fila, el segundo valor índice me dice cuál es el valor de la columna, ¿de acuerdo? Entonces, si yo voy a ejecutar, ahora vamos aquí a ejecutar el for 2, Python 23, entonces ya podemos ver que en la última impresión se está viendo es un valor específico, no toda una fila, sino un valor específico dentro de mi matriz. Si yo quiero ver toda la fila, bueno, simplemente apunto a una posición de mi matriz, ¿no? Que es lo que teníamos aquí, en la línea 7. Pero si yo quiero ver un valor en específico, entonces me voy a la fila y dentro de la fila selecciono la posición de ese elemento, ¿vale? Esto es lo que vamos a utilizar, este criterio es el que vamos a utilizar para realizar la impresión de los caracteres acá, la impresión de los términos que tenemos acá. Bueno, resulta que si yo quiero imprimir mi matriz de manera ordenada, donde primero aparezca fila 1, luego la fila 2, luego la fila 3, si quiero imprimirlos así, de esa manera, entonces lo que puedo hacer es hacer el llamado a la impresión de la fila 0, luego la fila 1 y luego la fila 2. Aquí miren, fila 0, fila 1, fila 2. Voy a dejar esto por el momento, vamos a borrar aquí también. Entonces, lo primero que haría sería imprimir de la matriz la fila 0, luego la fila 1 y luego la fila 2, ¿cierto? De esta manera, cuando yo vaya a ejecutar aquí mi archivo, entonces voy a ver la posición de cada uno de esos elementos. Dentro de mi lista de listas tengo entonces fila 1, fila 2, fila 3. Puedo verlas, bueno, sí, de esa manera podría decirse. Ahora, lo que yo quiero es ya imprimir los valores de esa matriz, pero no quiero que se vean las filas con el separador de las listas. No quiero que se vean que ese elemento fila 1 es una lista, ni que el elemento fila 2 es una lista, ni que el elemento fila 3 es una lista. No los quiero ver como listas, los quiero ver como elementos singulares. Algo que yo puedo hacer es, en mi matriz, apuntar a la primera posición de la fila 0, apuntar a la primera posición, es decir, la posición 0 de la fila 0, e imprimirlos. Dar un espacio para imprimir después el siguiente elemento de la fila 0, ese siguiente elemento va a ser el elemento 1 de la fila 0, y después el siguiente elemento, el elemento 2 de la fila 0. O sea, voy a hacer lo siguiente, voy a imprimir matriz 0 en la posición 0, luego voy a darle un espacio para que me imprima matriz 0 en la posición 1, y voy a darle otro espacio, y voy a darle otro espacio para que me imprima matriz 0 en la posición 2. Y vamos a extender esto un poquito. Bien, entonces, ¿qué tenemos? En una sola línea de impresión estoy imprimiendo la posición 00, la posición 01 y la posición 02. Para la siguiente línea, voy a hacer lo mismo, pero esta vez apuntando a la fila 1. ¿Listo? Entonces aquí lo que voy a tener es, el primer elemento estará ubicado en la fila 1, matriz 1, columna 0. Matriz 1, 0 será el primer elemento, matriz fila 1, columna 1 será el siguiente elemento, y matriz fila 1, columna 2 será el último elemento. Y hago lo mismo con la última matriz o con la última fila. La matriz en la fila 2, elemento 0, matriz en la fila 2, elemento 1 y matriz en la fila 2, elemento 2. ¿Cómo se va a ver la impresión de cada uno de los elementos de la matriz utilizando esta sintaxis? Vamos por acá para ver la diferencia. Acuérdense que la última impresión tenía paréntesis cuadrados, ¿cierto? Vamos a ejecutar ahora así para poder hacer la comparación. Entonces, ahora tenemos los mismos elementos, ya no van a estar separados por listas, sino que ya vamos a ver los elementos en su posición matricial, por así decirlo, en la posición de cada una de sus matrices. Esto que tenemos aquí, esta impresión, este juego de impresiones, es un ciclo anidado, ¿cierto? Es un ciclo anidado. ¿Qué podemos ver digamos que dentro de las líneas 7, 8 y 9? En las líneas 7, 8 y 9, vamos a ver que si yo comparo la línea 7, voy a comparar la línea 7 con la línea 8. ¿Qué veo de diferente? Entre la línea 7 y 8, ¿qué cambia? ¿Qué valor cambia? ¿O qué palabra cambia? ¿O qué término cambia? Entre la línea 7 y la línea 8. Voy a correrme por acá para que se vea mejor. ¿Quién me ayuda? El número de la matriz, profesor, o sea, ya en la línea 8 comienza con 1 y arriba en la línea 7 empieza con 0, 0, 0 y en la 8, 1, 0 y en la siguiente matriz 0, 1 y en la siguiente 1, 1 y en la siguiente dice en la 7, 0, 2 y en la otra 1, 2. Correcto. Este es el valor índice de las filas, ¿cierto? O sea que lo que va a cambiar entre línea y línea va a ser el conteo de esas filas, ¿cierto? También entre 8 y 9 va a ser el conteo de esas filas. O sea que si yo tomo toda esta impresión, voy a tomar toda esta impresión, control C, y la coloco dentro de un ciclo for, vamos a decir que tengo un for i
en el rango, ¿en qué rango lo colocarían ustedes? Quitemos esto. ¿En qué rango lo colocarían ustedes? Recuerden que aquí la fila está cambiando. 0, 1 y 2. Eso es lo que está cambiando, ¿no? Entonces, ¿en qué rango lo pondríamos? ¿Qué valor colocaríamos aquí adentro de range? ¿Qué me dicen? 2, profe. Cerca. Un 3. Un 3 porque acuérdense que range necesita para su valor final una posición después. Entonces vamos a ir desde 0 hasta 2 cuando decimos range 3. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí 2 puntos. Vamos a colocar aquí 2 puntos, le damos enter y voy a pegar precisamente esa misma instrucción que copié, la voy a pegar ahí mismo. Pero esta vez va a estar en el dominio del for. Esa instrucción de print va a estar en el dominio de este for. ¿Listo? Como el valor índice que cambia es el de las filas y ese es el valor del conteo i, del iterable i, entonces voy a cambiar ese valor que está ahí modificándose, ese valor de las filas, es el que voy a colocar aquí como iterable. En vez de colocar ahí un 0, voy a colocar un 1. Donde dice 0, perdón, no un 1, sino un i. Donde dice 0, coloco la i, que es precisamente el valor que va a estar cambiando i. Y va a estar cambiando de 0, 1 y 2, 0, 1 y 2. Entonces, toda la línea de impresión va a hacer este recorrido, va a imprimir 0, 0, 0, 1, 0, 2, luego 1, 0, 1, 1, 1, 2, luego para el tercer recorrido 2, 0, 2, 1, 2, 2, ¿cierto? Eso es lo que va a hacer este ciclo que está aquí. O sea, ya podemos quitar este ciclo que está aquí, y de hecho voy a ver si lo hacemos nuevamente comentario. Ya podemos quitar esto que está aquí y lo vamos a ver en este único ciclo. Esto mismo que veíamos acá lo vamos a ver ahora solo con estas dos líneas de programación. Para compararlos, no voy a borrar la última ejecución, la voy a dejar así tal cual para que podamos hacer la comparación, ¿listo? Y simplemente voy a ejecutar y veamos que el resultado es exactamente el mismo que el anterior, ¿no? Estamos mirando los valores 99, 88, 87, cada uno de los valores sin el separador de los paréntesis cuadrados. Ya estamos viendo los valores de manera independiente. ¿Listo? Bien, vamos por acá, bajemos esto. Bueno, muy bien. Ahora, resulta que ocurre algo con la función print. La función print tiene una característica y es que cuando se ejecuta, para volver a ejecutar un print, esto lo hace en un salto de línea posterior. Es decir, para explicar esto, voy a ir al main. Recuerden que si voy al main no es porque vaya a tomar un código ahí obligatoriamente, sino es como para hacer un código de prueba y explicar a qué me refiero. Cuando yo utilizo la función print y coloco 1, luego coloco print 2, ¿cierto? Cada una de estas impresiones queda en un salto de línea diferente. Entonces, si yo ejecuto acá, al momento de ver la ejecución en la consola, se van a ver S1 y S2, vamos a acercarnos acá. Eso. Se van a ver S1 y S2 en un salto de línea. Y esto es porque la función print tiene por defecto incluido ese salto de línea. ¿Qué tal si yo quisiera hacer lo siguiente? Yo quiero utilizar dos print, pero quiero que esas dos impresiones queden en la misma línea de impresión de la consola. Es decir, yo quiero que quede 1, espacio, 2, supongamos, ¿no? Entonces, para esto, le voy a modificar una de las características a la función print. El modificar una de las características de la función print implica que tengo que utilizar el separador coma para acceder a algunas de las opciones o de las características que me permite la función print. Si yo coloco coma y lo separo todo por valores, pues no pasa nada, simplemente se va a imprimir. Pero cuando yo acudo a algunas características, por ejemplo, sep, que me va a hablar de los separadores, o end, que me va a hablar de lo que va a hacer el cursor después de que imprime, al final, qué es lo que va a hacer, y eso es la que vamos a utilizar. Entonces, aquí pues ya vamos a darnos cuenta de esa opción. Por ejemplo, voy a usar la opción end, ¿sí? Si coloco valores, bueno, recuerden, si coloco aquí valores, pues simplemente esos valores se van a imprimir, ¿no? No pasa nada. Simplemente se imprimen esos valores ahí en mi consola. ¿Listo? Si coloco valores. Pero si coloco, en lugar de colocar valores, si hago el llamado a alguna de las características que tiene print, tiene una característica que se llama sep, otra característica que se llama end, otra característica que se llama file, otra que se llama flush. Si hago el llamado a una de esas características, eso hace referencia al comportamiento de la función print. Para ejemplificar esto, voy a hacer uso de la característica end o del parámetro end. Para esta oportunidad voy a utilizar end y voy a colocar end igual. ¿Listo? Bien. End igual me dice qué es lo que quiero hacer cuando termine la impresión. Es decir, quiero que se imprima el 1 y con end igual le voy a decir aquí a la instrucción print qué es lo que quiero que se imprima al final.
Y eso lo hago por medio de la comilla simple o las comillas dobles. Entonces, si yo quiero que al final se imprima en el salto de línea, se imprima un 5 o se imprima una palabra o una letra, la letra A, eso es lo que va a hacer print, ¿cierto? Y lo va a imprimir al final de esa ejecución. Vamos a ver cómo resulta esto. Voy a ejecutar. Miren que ahora, al final, en esa línea print, al final imprimió la letra A, ¿cierto? Entonces imprimió el 1 e imprimió la letra A. Pero el cursor, ¿dónde se queda? El cursor no salta a la siguiente línea, porque le estoy diciendo que lo que quiero que haga al final es que me imprima la letra A. No quiero que haga un salto de línea, sino únicamente que imprima la letra A. Esto hace que para la siguiente función de impresión, el siguiente print, esa impresión, ese siguiente print, imprima desde donde quedó el cursor. ¿Y dónde quedó el cursor? Quedó ubicado después de haber impreso la letra A, quedó ubicado ahí en esa posición. Entonces, cuando voy a imprimir aquí el 2, pues el cursor empieza a ejecutarse esa impresión desde donde está parado, que es después de la A. Para indicar por defecto, aquí va un comando, para que lo tengan en cuenta. Para indicar, si yo quiero hacer un salto de línea, se utiliza el siguiente comando. Se utiliza el backslash y la N, ¿cierto? Estos dos caracteres lo que van a hacer es precisamente indicarle a la función print que después de que imprima lo que tiene que imprimir, haga un salto de línea. Backslash N indica un salto de línea. Es como si yo le hiciera un enter, asocian al backslash N cuando estoy escribiendo en Word a digitar enter. Eso es un backslash N, ¿sí? Si yo ahora ejecuto con control enter, voy a tener, bueno, lo que tenía antes, 1 arriba, 2 abajo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que por defecto la función print tiene en su finalización un salto de línea. O sea, por defecto la función print tiene definida de esta manera, por defecto. Si yo le cambio esta opción, si yo se la cambio, pues simplemente va a imprimir lo que coloque ahí y el cursor se va a quedar esperando en esa situación. O sea, ¿qué hace la función print? Hace la impresión del valor que está dentro. Y como último carácter, pues hace un salto de línea. Imprime el 1 y salta la línea a la siguiente posición. ¿Y qué pasa en la siguiente posición? Pues viene un print 2, se imprime el 2. ¿Y qué hace ese print 2? Imprime el 2 y salta en la siguiente posición. ¿Qué pasa si yo coloco otro print? Vámonos aquí con otro print, vámonos con print 3. Vamos a ejecutar control N. Entonces, por defecto tenemos un end que hace un salto de línea para 1, para 2 y para 3. Por defecto vamos a tener el mismo trabajo, ¿cierto? La misma función. Pero ¿qué pasa si yo ahora ya no le digo que quiero un salto de línea con un backslash N? Ahora le digo que quiero, por ejemplo, digámosle que quiero un espacio o 2 espacios, ¿listo? Voy a colocarle 2 espacios, que después de que imprima el 1, que el cursor coloque 2 espacios y se quede ahí en esa posición. Después de que editó los 2 espacios, se quede ahí. ¿Qué irá a pasar? Pues que para la siguiente ejecución del print, para imprimir el 2, pues va a imprimir desde la ubicación en la cual quedó ese cursor, que fue después de haber digitado esos 2 espacios. O sea, va a quedar 1, 2 espacios, el 2, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa con el 3. El 3 saltará de línea, se quedará. Vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar para que se vean mejor los números. Entonces, ahora, en esta ejecución vemos 1, 2 espacios, el 2, que es precisamente lo que habíamos asignado con el print. Le habíamos dicho que al final quiero que después de que se imprima el 1, me aparezcan 2 espacios. Y ahí quedó esperando el cursor. La siguiente instrucción fue imprimir el 2. Entonces ahora el 2 quedó impreso, pero como esa función print tiene por defecto un salto de línea, por defecto pasa a la siguiente línea. Entonces, cuando se va a ejecutar print 3, ese 3 se ejecuta o se observa precisamente en la siguiente línea. ¿Listo? Bien, vamos a utilizar esta característica del end en un print para poder ver nuestros valores de la matriz así, de esta manera. Miren, si yo ejecuto, voy a ver los valores de la matriz para la primera fila así. Un valor, separación, otro valor, separación, otro valor. De hecho, voy a usar la separación, un espacio, ¿sí? Lo que voy a ver es un valor separado por otro valor, separado por otro valor, ¿cierto? Cuando yo no le coloco aquí el identificador del salto de línea y voy a imprimir, vamos a imprimir, por ejemplo, 4, ¿cierto? Entonces, ese 4 se imprimirá en el siguiente salto de línea. Vamos a ver cómo es eso. Entonces, ejecutamos acá. Vemos que con end espacio para el 1, pues después de imprimir el 1 se va a imprimir ese espacio. Con end espacio para 2, después de imprimir el 2, se va a imprimir un espacio. Y luego se imprime 3, pero 3 no tiene nada. Por defecto, después de que se imprime 3, hay un salto de línea. Y ese salto de línea me imprime 4. Si vuelvo a hacer otra impresión, esa otra impresión va a quedar debajo del 4, no va a quedar al lado. Para que quede al lado, voy a tener que decirle a la impresión de 4 que me cambie la característica de finalización. Es decir, que después de que me imprima 4, no haga un salto de línea, sino que coloque un espacio, para que ya después sí pueda imprimir, por ejemplo, el 5. ¿Sí? Entonces, si ejecutamos, tengo aquí 1, 2, 3, hago un salto de línea, 4, 5. Es decir, que cada vez que coloque end igual espacio, entre comillas,
en igual espacio, lo que va a hacer es simplemente poner un espacio y luego la impresión para la siguiente ejecución del print. ¿Listo? Vamos a utilizar esto para realizar la impresión en nuestra matriz. ¿Vale? Esta característica la vamos a utilizar para hacer la impresión en nuestra matriz. Y para esto, pues, me voy otra vez aquí a mi ciclo for. Voy a irme acá al ciclo for. Alejémonos un poquito, tal vez estamos muy cerca. Y entonces, ¿qué es lo que quiero imprimir? Quiero imprimir el valor de la matriz, luego un espacio y luego el valor el siguiente valor de esa matriz que está en la fila, y luego un espacio y luego el valor de el siguiente valor de la matriz cuando se encuentra en la fila I, ¿no? En este caso estamos en la fila I. ¿Cómo podemos ver esta función de impresión? ¿Cómo podemos ver este print? Este print lo podemos ver como un ciclo, donde estoy diciendo, quiero imprimir I en la posición 0, y después quiero imprimir, voy a colocarlo así. Imaginen que lo vemos de esta manera. Entonces, quiero imprimir la matriz I en la posición 0, imprimir la matriz I en la posición 1, imprimir la matriz I en la posición 2. Recuerden que esto es para ver los valores de cada fila, ¿no? Para ver los valores de cada fila, o sea, se va a imprimir así. Todos los elementos en una fila. Sin embargo, si dejo cada print para cada elemento, pues entonces va a haber un salto de línea en cada elemento. Vamos a ejecutarlo. No vamos a tener este espacio, sino que vamos a tener ahora un salto de línea para cada impresión de cada elemento. Cada elemento hago referencia al 99, salto de línea 88, salto de línea 77, salto de línea 56, ¿cierto? Eso es lo que va a pasar por defecto con la función print. Vamos a ejecutarla. Si yo ejecuto la función print, vámonos aquí al shell. Voy a dejarla así tal cual como viene. No voy a limpiar pantalla. Entonces, antes teníamos la impresión de toda la fila, ¿cierto? Ahora tomé elemento por elemento y a cada uno de los elementos le asigné un print. Esto hace que todos los elementos queden impresos de manera vertical. Si yo quiero que los primeros dos elementos de la fila queden no haciendo un salto de línea, sino colocando un espacio, entonces tengo que modificar esas dos primeras impresiones. Es decir, hago referencia a las impresiones de las líneas 13 y 14. Voy a tomar la línea 13, end igual, y voy a colocar aquí entre comillas simple un espacio. ¿Listo? Y voy a hacer lo mismo para la segunda impresión. Voy a colocar end igual, comillas simple, espacio. ¿Listo? Es decir que las primeras dos impresiones, el 99 y el 88, van a finalizar con un espacio, para que cuando se imprima el siguiente valor, es decir, el último valor de la fila, el 77, cuando se imprima ese valor de 77, ahora sí va a haber un salto de línea. Ahora sí hay un salto de línea. Luego se imprimen el 56 y el 45 sin salto de línea, y cuando se imprime el 34 sí hay salto de línea, ¿vale? Vamos a ejecutar ahora esto para ver cómo cambia. Todavía no voy a borrar. Entonces vean cómo cambiamos de una impresión todo en vertical a una impresión de manera matricial, que es lo que nosotros deseamos, ¿no? Esto es lo que deseamos. Ahora, ¿qué pasa si a todas las impresiones, yo les digo que quiero que la finalización sea el espacio, ¿sí? Incluso a la última ejecución, el último valor de esa fila. ¿Qué va a pasar ahí? Pues que ahora todos los valores de la matriz ya no van a quedar dispuestos de manera vertical, sino que ahora todos los valores de la matriz van a quedar de manera horizontal. Yo creo que aquí sí voy a hacer aclarar pantalla, vamos a aclarar y ejecutemos para ver la diferencia. Entonces ahora, todos los valores de la matriz van a verse de manera horizontal, incluso cuando aparece aquí el home, cuando está el home de Python para hacer la programación, incluso después de eso continúa la impresión, ¿no? Para que aparezca este home, voy a hacer que aparezca este Python en un salto de línea, es decir, en la siguiente línea. ¿Cómo lo podré lograr? Pues para esto simplemente voy a salirme de este ciclo, es decir, por fuera del ciclo voy a decirle que me imprima, no que me imprima nada, simplemente que me imprima nada, para que cuando termine de imprimir cada uno de los elementos de esa matriz, cuando termine este ciclo, lo siguiente que va a imprimir es un salto de línea. Simplemente imprime un salto de línea y de esa manera yo ya podría decir que el home, es decir, estas letras que están en azul, se impriman en la parte de abajo. ¿Listo? Vamos a ejecutar. Y ahora miren que, bueno, voy a aclarar y a ejecutar nuevamente para que se vea la diferencia. Entonces, cuando ejecuto, miren, está la matriz, luego los elementos de la matriz están dispuestos de manera horizontal y después aparece el home, ¿sí? Aquí ya hubo un salto de línea. Vámonos por acá. Yo creo que ya puedo borrar esta parte que está acá. Borremos esto, ¿cierto? Para no llegar a confundirnos. Y lo que voy a decirles a continuación es lo que va a definir el ciclo interno.
Si ustedes se dan cuenta, miren, esto que está aquí internamente, lo que ustedes ven aquí de manera interna, es la ejecución de un ciclo, ¿no? Si se dan cuenta, la línea 9 es idéntica a la línea 10 y es idéntica a la línea 11. O sea, estamos repitiendo la misma línea 3 veces. Hay algo que cambia en esas líneas. Hay un valor que cambia, un valor que está cambiando. ¿Cuál será? El valor de las columnas, ¿no? 0, 1, 2. O sea que si nosotros tomamos esa única línea y la copiamos para ejecutar aquí un ciclo, que esta instrucción se ejecute dentro de un ciclo y el ciclo va a ejecutarse 3 veces, o mejor dicho, el ciclo va a hacer que esta instrucción se ejecute 3 veces. Simplemente voy a tomar esta línea, control C, voy a hacerlo aquí abajito, miren, aquí, de manera separada, ¿sí? Voy a tomar entonces un ciclo for y voy a utilizar el contador J para que cuente en el rango desde 0 hasta 2, 0, 1 y 2, es decir, que aquí voy a colocarle range 3, le doy enter y voy a pegar esta instrucción que copié de acá, la voy a pegar ahí. Pero en lugar de colocar el valor de 0 o el valor de 1 o el valor de 2, voy a colocarle el valor de J, que es el contador o el iterable, la variable que va a estar saltando desde 0, 1 y 2, desde 0 hasta 2, y regreso atrás, desde 0 hasta 2, ¿listo? O sea, esta impresión que está aquí, este segundo ciclo, me va a hacer esta impresión interna. Como me va a reemplazar este ciclo que está aquí, me va a reemplazar estos 3 print, pues simplemente voy a quitar esos 3 print y voy a reemplazarlos por este ciclo que está acá. Control C, perdón, esto es control X, lo llevo por acá, control V. Y coloco el ciclo for dominando al ciclo, el ciclo for de I, perdón, el ciclo for de I dominando al ciclo for de J, y el ciclo for de J está dominando la ejecución de la impresión, ¿sí? Pero miren que aquí viene esta impresión, aquí viene esta última impresión. ¿Cuál sería el fundamento de esa última impresión? La idea de realizar esa impresión es que una vez que se haya impreso una fila, se imprime el último elemento de esa fila y se haga un salto de línea para la siguiente fila, ¿cierto? La idea de ese último print es simplemente hacer un salto de línea. Acuérdense que hacer un salto de línea implica colocar el backslash n, pero este backslash n debe estar entre comillas dobles o comillas simples, cualquiera de las dos. O sea, aquí estamos haciendo un salto de línea. ¿Cuándo se tiene que hacer ese salto de línea? Veamos. Inicia acá nuestra matriz, nuestra impresión de la matriz. Imprimimos el 99, luego imprimimos el 88 y luego imprimimos el 77. Ya se ha recorrido el ciclo en esa fila. Aquí debe haber un salto de línea. Y en nuestro código de programación, cuando se ha impreso ese último valor de esa primera fila, se imprime 1, 2, 3 valores. Se imprime el último valor, donde debería colocarse entonces la impresión de este salto de línea. Debe colocarse después de haber impreso este último valor de la fila, ¿no? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando ya se ha realizado este ciclo. Este ciclo va a estar saltando en cada uno de los elementos de la fila. Salta de columna en columna. Imprime 98, luego 99, luego 88, luego 77, ¿cierto? Y hace aquí, imprime 77 y luego imprime un espacio. Lo siguiente que debería hacer es imprimir un salto de línea. Pero como en ese momento ya se acabó el ciclo, entonces vamos a ir después del ciclo, cuando termine ese ciclo, a imprimir ese salto de línea, que es el que vemos en la línea 11. Para asegurarnos de eso, vamos a dejar esa impresión de ese salto de línea en el dominio del ciclo for superior, es decir, en el dominio del contador I. ¿Cómo lo dejamos en el dominio del contador I? Pues teniendo ese margen de tabulado igual. Ese margen de tabulado igual que el margen de tabulado del ciclo for que está dentro del ciclo I, del for I, del contador I. Entonces, si vamos a ejecutar esto, la idea es que podamos ver nuestra matriz ya dispuesta en filas y columnas de manera ordenada. Vamos a ejecutar a ver si es cierto. Bueno, sí es cierto, pero entonces aquí tenemos un salto de línea adicional. Voy a quitar este backslash n, quitemos simplemente que ejecute el print. Vamos a ver si tenemos alguna diferencia con esto. Y sí, efectivamente nos estaba ejecutando un doble salto de línea. Entonces simplemente quitamos ese salto de línea y ya. Por defecto, cuando usamos la función print realiza ese salto de línea. Por eso simplemente utilicé aquí un print solito. Por eso está solito este print, para que realice ese salto de línea. ¿Cuándo lo realiza? Después de que imprime el último valor en esa fila. Imprime el último valor con un espacio, ¿no? Porque está imprimiendo el valor y luego el espacio. Al final, imprime el valor y luego el espacio, el valor y luego el espacio, el valor y luego el espacio. Como aquí ya se terminó la fila, aquí ya se terminó de imprimir todos los elementos de la fila, pues salimos del ciclo, salimos de este ciclo interno, nos encontramos con este print y aquí ya hemos terminado el primer ciclo de nuestro contador I. Cuando ya se ha terminado el primer ciclo del contador I, regresamos aquí a nuestro for para que I tenga el siguiente valor. El siguiente valor será el valor 1. I ahora vale 1 y va a estar saltando dentro de nuestro ciclo for con un I igual a 1. Va a estar mostrándome los elementos de la fila I igual a 1, es decir, de la fila 2, ¿no? Me va a estar mostrando los elementos de la fila 2
al final termina de mostrar todos esos elementos de la fila 2, termina este ciclo y continúa con la ejecución normal. Después de este ciclo interno viene la impresión, este print, y al terminar de ejecutar este print, pues resulta que hemos ejecutado la última instrucción del ciclo for para i, la última instrucción del ciclo i. Es decir, que regresamos otra vez ahí para que i ahora sea el siguiente valor. Ahora i es igual a 2 y ahí ya terminamos, ¿no? I es igual a 2 y para j pues hacemos el recorrido 0, 1, 2. Cuando termina ese recorrido, lo último que se imprime después de eso es un salto de línea. Y nos vamos aquí al i para ver si ya terminamos. Efectivamente, ya terminamos, entonces nos salimos del ciclo y termina ese código de programación. Por eso es que se ven los valores así, de esta manera. ¿Listo? Por eso es que se ven así de esa manera. Vamos a ver preguntas. ¿Hay preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Del 0 al 3, sí, es correcto. Listo, bien. No hay preguntas. Bueno, creo que hasta aquí todo ha estado bien. Déjame ver si algo me hace falta. Bueno, miremos la página. Miremos la página. Break. Ok. Finally, break. Bien. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de una lista anidada, o mejor dicho, de un ciclo for anidado. Un ciclo for dentro de otro ciclo for, anidado en otro ciclo for. El ciclo for externo habla de la variable ADJ, que sería como una característica, ¿no? Que sería como el adjetivo, pues el adjetivo que se le da a cada una de... Bueno, un adjetivo rojo, grande, delicioso, ¿sí? Son adjetivos que se le van a dar a las frutas. Y la segunda lista, pues van a ser las frutas. Entonces, decimos que tomamos, primero que todo, para cada uno de los elementos de los adjetivos, sabemos que es de los adjetivos porque es el último elemento en ese ciclo for, ¿no? Es esta lista ADJ. Entonces nos vamos con cada uno de estos elementos tomando, primero para X, el valor de red. Y entonces le asignamos a cada una de las frutas ese adjetivo. Entonces vamos a imprimir primero red, apple, red, banana, red, cherry, ¿cierto? Y de esa manera ya se ha recorrido toda esa impresión. Recuerden que la impresión, observen aquí que la impresión es X, Y, ¿no? Entonces X va a estar saltando en cada uno de los ADJ, o sea, X primero va a ser red, y Y va a estar saltando en cada una de las frutas. Entonces Y va a ser primero apple, luego banana, y luego cherry, y con cada impresión, pues se va a hacer un salto de línea. Para la siguiente ejecución, X va a ser el siguiente valor, que es big, y el ciclo interno va a recorrer toda la lista de elementos de las frutas, desde apple hasta banana. Entonces, X es big, y Y empieza siendo apple, se imprime, big apple, luego Y pasa a ser el siguiente elemento banana, se imprime big banana, luego Y pasa a ser el siguiente elemento de fruits, se imprime big cherry. ¿Listo? Terminamos aquí ese ciclo interno, este for Y fruits, terminamos ese ciclo y pasamos al siguiente elemento en X. ¿Por qué pasamos al siguiente elemento en X? Porque ya hemos terminado todo el ciclo del for en X. Lo hemos terminado, hemos llegado hasta acá. Cuando se termina de ejecutar todas esas instrucciones internas del for de X, regresamos al for de X para que X pase al siguiente elemento. El siguiente elemento, si X antes era big, el siguiente elemento va a ser tasty. Entonces, X es igual a tasty, este tasty que vemos aquí. X va a ser igual a tasty y entramos al ciclo de X. Entrar al ciclo de X me implica ejecutar el ciclo de Y. El ciclo de Y es pasar por cada uno de los elementos de Y. Apple, banana, cherry. O sea que vamos a colocarle tasty apple, tasty banana, tasty cherry. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a tener en esta parte de impresión. Así es como van a funcionar los ciclos anidados. ¿Listo? Bueno, la función past. Bien, perfecto. Entonces vamos a ver si hay preguntas. Vamos a ver si todo está bien, todo está entendido. Ok. Bueno, quiero que le pongan cuidado a lo siguiente. Ahora vienen temas un poco más pesaditos, ¿no? Van a venir temas un poco más densos. Déjenme ver por aquí dónde están. Ok. Fundamentos. Veamos la unidad 4. Entonces tenemos en la unidad 4. ¿Qué hemos visto de la unidad 4? Hemos visto operadores y tipos de datos. Opa. Volviste. Acá tocó manual. Entonces tenemos, dentro de lo que hemos visto operadores y tipos de datos. Entonces hemos manejado los tipos de datos string, entero, float y bool. Vimos algunos operadores aritméticos, suma, resta, multiplicación, división entera, módulo y potenciación, pero también vimos otros operadores que eran los operadores relacionales de comparación, mayor que, menor que, igual, exactamente igual o diferente. También vimos los operadores lógicos, el AND, el OR, el NOT,
Ya hemos recorrido estos operadores y tipos de datos. También hablamos de las estructuras de control. Estructuras de control se refiere a cómo podemos controlar la secuencia de ejecución de programación. Por ejemplo, con el if, con la función if, podemos saltarnos líneas de ejecución. Con la función for podemos repetir líneas de ejecución. Estamos controlando la manera en la que se va a ejecutar un programa, ¿sí? A esto se le llama estructuras de control. Tenemos las funciones if, for y while para esas estructuras de control. En la parte de colecciones, hemos hablado de los arreglos, de las listas, de las tuplas, de los conjuntos, ¿cierto? Esos son los arreglos que hemos manejado. Las listas, las tuplas, los conjuntos y los diccionarios. Estos son los 4 arreglos de los que hemos hablado, mejor dicho, las 4 colecciones de las que hemos hablado, ¿sí? Ahora se viene un tema que hace referencia a funciones y procedimientos. Vamos a hablar también de módulos y paquetes. Bueno, ya veré si de pronto es más sencillo hablar de módulos y paquetes antes de pasar a... No, sí, necesitamos hablar primero de funciones y procedimientos. Vamos a hablar de funciones y procedimientos, luego pasaremos a hablar de módulos y paquetes, y a lo último daremos unas nociones de la programación orientada a objetos. Veremos a qué hace referencia ese tema, ese término de programación orientada a objetos. Para esto, pues, tenemos tal vez una semana y 2 clases para realizar esto. Si lo terminamos antes, pues mejor. Por ahora, me gustaría saber si tienen dudas, si hay preguntas de lo que se ha dado hasta el momento. Si hay alguna pregunta, por favor, adelante, formulen su pregunta. Si no, les comento entonces un poquito más del tema de lo que viene a continuación. ¿Vale? Vamos a ver, escriban su pregunta. Recuerden utilizar su unidad, ¿no? La unidad la ayuda o el recurso de su módulo, de esta unidad. Este texto que dice, pues, qué es lo que vamos a realizar, ¿no? A lo largo de la semana de clase o de la unidad de clase. Tenemos aquí operaciones, habla de los números reales, tipos de datos. Recuerden que los monitores les pueden ayudar a ustedes también en la solución de sus cuestionarios. Por favor, conéctense para que solucionen sus cuestionarios. Es muy importante que mantengan activa la cuenta de la plataforma, que haya movimiento, que ingresen, realicen los cuestionarios. Si estos temas ya los conocen, realicen los cuestionarios simplemente, o que tengan actividad en la plataforma, ¿no? Esta actividad es registrada, la actividad de la plataforma es registrada. Si usted no ingresa, se ve hace cuánto tiempo lleva sin ingresar. Ahorita, si quieren, les muestro. Profesor, ¿es posible un repaso de la clase de hoy? Un repaso, ¿cómo así? ¿La clase mañana? ¿Repasar la clase de hoy? ¿Se refiere a eso? Por favor, ¿me aclara? Mientras tanto, les voy mostrando, miren, aquí en la parte de participantes, yo puedo ver cuánto tiempo pueden llevar. Vamos a ver si, para ocultar nombres. Aquí, puedo mostrarles en la sección donde dice último acceso, pueden ver cuánto tiempo llevan sin ingresar algunas personas. Hay gente que lleva, miren, incluso 20 días, hay gente que no ha ingresado, y esto es importante para que mantengan activo su registro. Entonces, por favor, tengan actividad en la plataforma, muévanse en la plataforma, busquen dentro de los recursos, realicen los cuestionarios. Este cuestionario se encuentra ahí en la unidad 4. En la unidad 4 se encuentra al final, realicen los cuestionarios y revisen los recursos, ¿no? Eso también ayuda a fortalecer un poquito más estos conceptos. Aquí en el recurso de esta unidad nos dice que, bueno, nos coloca un problemita. Dice, haga hacer un programa en Python en el cual se ingrese una temperatura en grados Celsius y se convierta a Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Otro problema, hacer un programa en Python en el cual se ingrese una temperatura en grados Celsius y se convierta a Fahrenheit, Kelvin o Rankine, pero ahora el programa debe contar con un menú donde se pueda escoger la escala de temperatura de salida, y al final de la ejecución del programa debe preguntar al usuario si desea continuar o no, y en dado caso volver a repetirse. También, bueno, el tercer punto, lo mismo, hacer un programa que haga lo mismo, pero ahora el programa debe contar con un menú donde se pueda escoger la escala de temperatura de salida. Para cada conversión se debe crear una función, debemos crear una función. Al final de la ejecución del programa le debe preguntar al usuario si desea continuar o no. Entonces, cada vez se pone un poquito más complicado lo que piden, ¿no? El programa. Hacer un programa en Python en el que se pide al usuario 5 números reales y se almacenen en una lista. Determinar cuál fue el mayor valor, cuál fue el menor y cuál es el promedio. Bueno, esto es simplemente para practicar, ¿no? No es para entregar. Estos no son entregables. También recuerden que están los cuestionarios, ingresen a sus cuestionarios y realicen la participación de su plataforma. Dice aquí, sí, mi profesor, antes de arrancar mañana, ¿hacemos un repaso de la clase de hoy? Sí, claro, como siempre. Todas las clases hacemos repaso de la clase anterior, entonces, claro que sí, mañana hacemos ese repaso, ¿vale? Con mucho gusto. Y entonces nos vemos el día de mañana. Por favor, vayan alistando sus preguntas. Si esta clase fue muy compleja, muy densa,
vayan alistando sus preguntas, ténganlas escritas aparte y las formulan de una vez en la clase de mañana, ¿listo? De esta unidad, ¿falta algún tema para realizar el cuestionario? Sí, señorita, falta, déjeme ver, en el cuestionario, bueno, no me acuerdo de las preguntas del cuestionario, déjeme ver, por acá, no me acuerdo de las preguntas del cuestionario, pero, funciones, bueno, no, la verdad no recuerdo. Creo que ya con lo que tienen pueden entrar a realizar el cuestionario. Si no, ay, gracias, Sandra, amén. Igual Dios la bendiga. Si fallan en el cuestionario no pasa nada, lo pueden volver a realizar. Entonces, sin miedo, ingresen al cuestionario. Si sacan 0, no se preocupen. Si vuelven a realizar el cuestionario, les deja la mejor nota. De hecho, el cuestionario también les da realimentación del resultado, de la respuesta. Entonces, ingrésenlo, no hay problema. Y cualquier pregunta, con mucho gusto, la podemos solucionar aquí en clase. ¿Listo? Perfecto, Elizabeth dice que ya se vieron los temas para realizarlo, entonces adelante, todavía nos hacen falta unos temitas que le van a dar más profundidad a la programación en Python. Nos vemos entonces el día de mañana, Dios los bendiga, feliz día, bendiciones. Hasta mañana, profe, Dios lo bendiga.